Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Es bien interesante que los publicanos eran los cobradores de impuestos, los pecadores se juntaban para escuchar las enseñanzas y las predicaciones de Jesús, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, como resultado de eso, Jesús les cuenta 3 historias, 3 parábolas, y les dice: entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, Jesús cuenta esta parábola porque los fariseos eran esa clase de gente religiosa que se creían justos, que todo estaba bien con ellos. Y nosotros podemos ver también el orgullo espiritual que ellos tenían, porque ellos menospreciaban a los publicanos y a los pecadores. Entonces, realmente ellos estaban fallando en su misión como hombres de Dios, de buscar, salvar y rescatar lo que se había perdido. Luego Jesús les cuenta otra parábola, la de la moneda perdida. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, es bien interesante porque la Biblia está diciendo que cuando alguien se arrepiente, hay gozo en el cielo, hay una fiesta, hay una celebración en el cielo. Y los ángeles de Dios también se alegran y se regocijan cuando alguien se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús como su Salvador personal. También contó otra parábola, la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿verdad? No era normal repartir la herencia antes de que la persona falleciera, pero el hijo menor, ¿verdad? Pide su herencia a su papá. Él la reparte los bienes entre sus hijos, y después de eso el muchacho juntó todas sus cosas y se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Todos hemos vivido en una parte de nuestra vida en esa provincia apartada, que nos hemos alejado de la casa del Padre, nos hemos alejado de Dios, o no hemos buscado a Dios, o le servimos un tiempo a Dios y nos apartamos del camino del Señor y nos fuimos al mundo. Y dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El muchacho pensó que a lo mejor su dinero, sus bienes que tenía, le iban a durar mucho tiempo, pero llegó el momento que se terminaron, se acabaron, y ahora todo lo que él tenía era necesidad. Y dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió
a su hacienda para apacentar cerdos. Y acuérdense que para los judíos los cerdos eran animales inmundos, así que este no era un trabajo muy agradable para este muchacho. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ¿verdad? ¿Sabe qué? Muchas veces lo que el diablo nos ofrece, nos lo ofrece como que fuera así como con una caja de regalo, con un moñito arriba por dentro, pero lo que está adentro es podredumbre, ¿verdad? Es ruina, desgracia, calamidad, y parece agradable a la vista que la vida fuera de los caminos de Dios. Es una buena vida, pero es una mentira de parte del diablo. Y encontrándose él en esa situación, dice que volviendo en sí, ¿verdad? O sea, de pronto tiene un momento de luz, de revelación en su mente, y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Mire, qué interesante. Porque cuando uno llega a ese momento de volver en sí, de arrepentirse de la vida que uno está viviendo y de volverse a Dios en arrepentimiento de sus pecados, dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo no sé, la Biblia no lo dice, posiblemente el padre todos los días miraba en dirección a ese camino por donde su hijo se había ido de la casa, pero quizás con la esperanza en su corazón y con la fe en su corazón de que un día iba a regresar, porque cuando el padre fue el primero que lo vio, quizás se levantó esa mañana, era tarde, no sé qué horas sería, pero su padre estaba viendo en esa dirección y ve que su hijo viene hacia él y que fue movido a misericordia, y el padre corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No hay más gozo y más alegría en la familia de un padre, una madre, cuando tiene un hijo que está perdido en vicios, en adicciones, y de pronto le predicaron a Cristo, se arrepiente y regresa siendo una persona completamente cambiada y transformada por el poder de Dios. Yo me acuerdo las palabras que mi mamá me dijo cuando me despidió, que me mandó para acá, para Estados Unidos. Me dijo: yo no quiero ver cómo tú te vas a morir aquí en la ciudad, así es que mejor vete para Estados Unidos. Me acomodó todas las cosas, el viaje, el dinero, proveyó todas las cosas para venirme para Estados Unidos, y porque no quería ver la condición en la que yo vivía. Pero Dios, en su amor y su misericordia, tenía un plan. Él le puso ese deseo ahí en su corazón de mandarme para Estados Unidos. Y cuando yo llego a Estados Unidos, llego a Los Ángeles, estoy un tiempo ahí, no me gustó. Alguien me trajo para acá, para Washington. Y es bien interesante cómo Dios trabaja todas las cosas, porque Dios tiene un plan y tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. La persona que me trajo nos llevó con el ranchero con el que íbamos a trabajar, pero el hombre le había hecho una huelga un año anterior, no quería saber nada de él, no quería nada con la gente, y de mala gana el hombre nos formó a todos así como en línea, como estilo militar. Y el dueño de la huerta, Jack Griffiths, él escogió a la gente, dijo: tú y tú y tú y tú
tienen trabajo conmigo y tú no tienen trabajo conmigo, ¿verdad? Entonces, entre los tres que no teníamos trabajo para él, eran dos amigos míos y yo, y entonces nos despidió el hombre y bueno, nos quedamos a dormir en la huerta esa noche. Al día siguiente, en la mañana, llegó el hombre a la huerta y nos dijo: ya les dije que no tengo trabajo para ustedes, no tengo donde vivir, así que lárguense de aquí, ¿verdad? Entonces, tomamos nuestras mochilas, nos salimos de la huerta y el hombre que nos había traído era amigo de Jesús de Paz, el pastor de la iglesia Comunidad Cristiana Latina Río de Vida. En Guanache nos fijamos el camino por donde nos había llevado. Y entonces nosotros llegamos en la tarde con él. Él iba para la iglesia y nos dijo: espérenme aquí, luego cuando regrese de la iglesia hablamos. Cuando él regresó de la iglesia nos dio un lugar donde vivir, nos llevó a la tienda a comprar comida. Al día siguiente nos acomodó en un trabajo y de ahí por 3 meses, todas las mañanas, el hermano Jesús pasaba tocando en la puerta. Nosotros tomábamos todos los días, de lunes a viernes, pero el fin de semana amanecíamos. Entonces, por 3 meses, todos los domingos, yo iba borracho a la iglesia, ¿verdad? No con ganas de ir a la iglesia, iba a la iglesia porque me llevaban, ¿verdad? Sentía un compromiso y una responsabilidad de ir para que el hermano Jesús no dijera nada. Pero después de 3 meses de ir a la iglesia, parecía que todo iba a ser igual. Y a veces yo me preguntaba: ¿será que así va a ser mi vida todo el tiempo? ¿Será que así tengo que vivir toda mi vida? Pero ¿sabe qué? Un domingo fue un domingo completamente diferente. Aún mientras yo me encontraba totalmente borracho, ese domingo el hermano Jesús estaba predicando, hizo el llamado. Yo sentía el deseo de querer pasar al frente, me sentía como encadenado a las bancas que no podía, pero algo pasó. De repente sentí que esas cadenas se rompieron, pasé al frente, llorando, me hinqué, acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y es bien interesante, porque cuando yo me levanté del altar y aún estaba todavía borracho, ya yo sabía en mi corazón que Dios me había llamado para ser pastor. Nadie me profetizó, nadie me dijo nada, porque el llamado al ministerio es un llamado personal que Dios te hace directamente y no va a usar otras personas intermediarias. Posiblemente después vendrán otras para confirmar en tu vida solamente lo que Dios ya te dijo a ti personalmente. Y entonces yo empecé a hablar con Dios porque, ¿verdad? O sea, yo le dije: sí, Señor, pero estaba borracho todavía, acepto el llamado, acepto el ministerio, pero no quiero hablar como hablan todos los pastores, no quiero vestir como visten todos los pastores, quiero hacer algo diferente, si hay espacio. Y la verdad es que dentro de la obra de Dios siempre hay espacio para que usted sea original, para que usted sea diferente. Y quiero decirle algo, que por 40 años, estos 40 años, Dios ha sido fiel. Dios ha guardado sus promesas y hemos podido ver la fidelidad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como Jesús, los discípulos de Jesús eran pescadores, era gente común. Ahí fue donde Jesús fue a predicar y a reclutar y a escoger su liderazgo. Comparto esto con usted porque cuando nació la iglesia que pastoreó el hermano Jesús de Paz en Guanache, Comunidad Cristiana Latino Río de Vida, todos los que éramos ahí, me acuerdo completamente, la primera generación. Solamente usted podía encontrar ahí gente que eran drogadictos, borrachos, violadores, adictos a la pornografía y otro montón de cosas. Íbamos a la iglesia y en ese tiempo todavía repartían Biblias de esas con un papelito bien delgadito, papel cebolla. Y los muchachos, en vez de leer la Biblia, se fumaron la Biblia. Había gente que estaba dentro de la iglesia viendo pornografía dentro de las Biblias. Era todo, podría decir que todo un desastre desde el punto de vista
humano o religioso, pero Dios tenía un plan y tenía un propósito. Porque después Dios empezó a tocar nuestras vidas, empezó a salvar a uno, empezó a salvar a otro, y entonces empezó todo un mover de Dios en nuestras vidas. Y de toda esa primera generación salieron los pastores, los maestros, los músicos, los misioneros, y Dios nos dio una promesa, empezando la iglesia, de que Dios nos iba a llevar a las naciones a predicar el evangelio. Y nosotros estamos trabajando en la huerta, piscando cherry, piscando manzanas, desaijando, pero era la visión que Dios puso en el corazón de mi pastor, la visión que Dios puso en nuestro corazón, y empezamos a declarar las cosas que no son como que si fueran. Y mi pastor hablaba conmigo y me decía, vamos a plantar iglesias, y yo le decía, amén pastor, vamos a plantar iglesias, vamos a tener institutos bíblicos, amén pastor, vamos a tener institutos bíblicos, vamos a ir a las naciones, amén pastor, vamos a ir a las naciones, porque ¿sabe qué? Si algo realmente los pastores necesitan es gente que tenga disposición, gente chispuda, gente dinámica, gente que quiera hacer las cosas. Por eso es de que los discípulos de Jesús son los que hacen que las cosas sucedan. Es alguien que aprende y pone en práctica lo que está aprendiendo. Y a partir de ahí empezó, en los 90s, empezó un mover de Dios en nuestra iglesia en Guanache, y empezaron a salir los primeros plantadores de iglesia. Unos fueron para Yakima, otros para Chelán, otros para Seattle, otros para Portland, y a diferentes partes del mundo. ¿Y de dónde salió todo ese liderazgo? Dios nos sacó completamente de la condición en que nosotros vivimos, sin saber absolutamente nada del evangelio, pero Dios se tomó el tiempo de discipularnos, de formarnos, de madurarnos para la obra del ministerio. La primera vez que yo pasé por Quincy, hace 40 años, nomás pasé por Quincy para comprar una cerveza porque íbamos para otro lugar. Y 11 años después, yo venía de Guanache a hacer un mandado aquí a Quincy, y cuando llegué al área de descanso, Dios habló a mi corazón y me dijo, este es el lugar donde yo quiero que tú te vengas a predicar. Y yo le dije, amén, amén, ¿verdad? Y a las 3 semanas yo ya estaba aquí, en Quincy, caminando por las calles, por los parques, por diferentes lados, y ya estaba pastoreando. No teníamos edificio, no teníamos nada, pero había una pasión, y si Dios dijo que este era el lugar donde Él me quería, yo estaba dispuesto para hacerlo. Han pasado más de 28 años de que Dios me trajo a esta ciudad. Y la verdad es que Dios nos ha bendecido, Dios ha bendecido la iglesia, el ministerio, una congregación que no la cambio por ninguna otra. Dios ha levantado liderazgo, hermanos que han salido de aquí para ir a pastorear a otras ciudades, a México y a otras partes del mundo también. ¿De dónde lo hizo Dios? Dios lo sacó de la gente que pensábamos que no había... que ellos no podían hacer absolutamente nada, mas sin embargo Dios miraba nuestro corazón. Por eso es de que cada hombre y cada mujer hay un potencial grande dentro de su corazón. Nosotros miramos solamente la apariencia de la gente, pero Dios ve el corazón de la gente, Dios ve el corazón de los hombres y las mujeres, y Él tiene un plan y tiene un propósito para Él. Por eso el Padre está diciendo de que su hijo era muerto, pero ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y en eso llega su hermano mayor, que estaba en el campo cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo, hijo, siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sabe qué? El hermano mayor
La actitud de él estaba molesto porque su hermano había regresado. ¿Sabe qué? Usted a veces se va a encontrar con gente que es dura de corazón, que en vez de darle contentamiento y alegría, porque la vida de alguien ha sido cambiada y transformada por el poder del Señor, todo lo que hacen es enojarse, estar molestos. Entonces, la actitud del hermano mayor era la misma actitud que tenían los fariseos y los escribas, ¿verdad? Que eran duros de corazón. ¿Sabe qué? Nosotros no podemos, hay gente que a veces está recién convertida al Señor y nosotros le queremos imponer un montón de cargas que nosotros no podemos llevar. Yo creo firmemente que cuando alguien se convierte a Cristo, el Espíritu Santo es el que va a hacer los cambios en la vida de esa persona. El Espíritu Santo es el que le va a decir qué cosas tiene que dejar de hacer en su vida. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a veces deja de hacer cosas porque le dicen que deja de hacer cosas o porque le imponen que deje de hacer cosas. Es mejor que Dios trabaje en nuestras vidas, hable a nuestras vidas y nos diga, mira, vístete de esta manera o no te vistas de esta manera o haz esto, no a lo otro, porque entonces la persona va a tener la seguridad de que es Dios quien está cambiando su vida de una manera poderosa. Así de que, ¿qué le puedo decir yo? En Cristo hay salvación, hay sanidad, hay liberación. Pero ¿sabe qué? No hay solamente hijos pródigos. También hay padres pródigos, madres pródigas, hermanos pródigos, abuelos pródigos que han dejado la casa, han abandonado la casa, se han ido a esa provincia lejana a vivir la vida que ellos han querido. Pero aún así, si usted conoce a Dios, órele a Dios, reclámeselos a Dios, peléeselos al diablo. La Biblia dice de que cuando alguien se convierte al Señor, entonces está bajo promesa de salvación. Si usted es alguien que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, posiblemente sea el primero de su familia, pero ahora toda su familia está bajo promesa de salvación. Al rato va a venir un tío, una prima, un hermano, un sobrino, y de ahí entonces usted va a poder ver la gracia y la misericordia de Dios, o sea, alcanzando al resto de la familia. Usted que ya está en Cristo, sea fiel a Dios, permanezca fiel a Dios, ame a Dios con todo su corazón, no pierda su pasión por el Señor y mantenga una vida que sea agradable delante de Dios y de los hombres. Cuide su testimonio desde el primer día de su conversión. Usted es responsable de cuidar su testimonio, de edificar su testimonio hasta que Dios lo llame a su presencia. Si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, este es un buen momento para aceptar a Cristo como Salvador personal. Puede hacer la oración juntamente conmigo. Señor Jesús, reconozco de que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador y te doy gracias por el perdón de todos mis pecados. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo con el favor del Señor. Comparte el video con un familiar, con amigos y que tenga una semana de bendición. Amén.